Directamente desde la ciudad de Quito, Ecuador, del corazón de Dios al corazón de la gente, Lorena Álvarez. Y yo estoy verificando que no vaya a tener inconvenientes en la transmisión y también en el audio, porque en la última ocasión que intentamos hacer algo por Facebook hace una semana hicimos la transmisión y luego se borró el audio. Luego sí pudimos hacerlo y luego no pudimos hacerlo, entonces están habiendo como complicaciones y les quería compartir un poquito adecuaciones que podemos hacer a nuestras mascarillas para tener esa facilidad, por ejemplo, de si tienes que expresarte obviamente a distancia, ¿no? O con micrófono y luego ponerte fácilmente sin tener que esa parte y quedarte así. Y también compartirles que sí se escucha, si queremos, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos acostumbrados tal vez a esbozar palabras muy fuertes, entonces inclusive nuestro oído ya no escucha el susurro apacible de la voz de Dios, sino solo gritos y bullas y todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces estoy primero verificando si es que están por allí y también poner un comentario específicamente para ver si es que la transmisión está bien dada, porque lo que quiero probar es un poquito también el audio. Ya. Y entonces hay una Biblia que es la traducción Reina Valera del 60, pero hicieron una Biblia de estudio y se llama, o la conocemos como la Biblia Thompson, la de estudio Thompson. Y esta Biblia tiene un análisis comparativo de las 7 iglesias a las que es escrita el libro, o que están descritas en el libro de Apocalipsis en los capítulos 1, 2 y 3, en donde se menciona muchísimo el número 7. Por eso estamos un poco compartiendo acerca de ese tema en este mes, que es el número 7, que es julio. Esa es la razón del 7 en 70 veces 7, las 7 iglesias de Asia. Y nos ponemos un poquito también a pensar y decir, Dios mío, ¿qué nos estás comentando con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor? En lugar de lanzar flechas con nuestra boca, esbozando miles y miles de conceptos, de criterios acerca de esto, acerca de aquello, podemos ir al trono, hablar con nuestro Padre Celestial. El otro día, Joyce Meyer, que es muy conocida en los aspectos televisivos, porque hay muchas de sus prédicas traducidas al español, mencionaba en un brief, en un pequeño spot, que decía: antes de ir al teléfono, anda al trono. En inglés, before going to the phone, go to the throne. Y si te estás incluyendo en este momento, en esta transmisión, por favor, si es que no se oye el audio, porque estamos con ciertas dificultades cuando la transmisión es a través de Facebook, escríbenos un comentario. Y si quieres participar también en esta transmisión, pues coméntanos. Ok, estamos en Apocalipsis 1. Y el libro de Apocalipsis nos habla de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hemos conversado en varias ocasiones cómo Dios envía mensajes a través de seres celestiales, ángeles que vienen del cielo, porque lastimosamente también hay huestes de mal. Entonces, seres celestiales que vienen y nos dan un mensaje, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio
de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, bienaventurado, bendecido, como en Mateo 5, ¿verdad? Bendecidos, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y esto fue escrito hace 2000 años. Y yo me acuerdo mucho que hace ya tal vez unos 20, 30 años, 20 años tal vez, bueno, en algunas décadas atrás, Dante Gebel compartía y decía que en su congregación un momento hubo que una señora se gritaba, no evozaba o decía, en breve, él hace de ese modo, por eso lo estoy imitando en cómo decía, en breve. Y era porque decían que en breve iba a venir Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero ya a reinar en esta tierra. Es decir, que se acababa todo lo de que sucedía aquí en la tierra y la gente, lastimosamente, comenzó a dejar de estudiar, a dejar de hacer cosas en la tierra porque decían, ¿ya para qué? Pues, por último, ¿no es cierto? Si ya viene Jesucristo, si ya vamos a ser arrebatados o si vamos a ir al cielo, si la nueva Jerusalén viene, ¿ya para qué? Estudiar. Y eso tal vez hizo un concepto en muchas personas en aquel tiempo que nos pueden ayudar a captar un poco por qué muchas personas que en ese tiempo estaban muy involucradas en estos temas no les permitieron en algunos casos estudiar una profesión que para ellos es secular, pero que realmente toda la sociedad implica ser transmisores del reino de Dios. Es como un poquito ir analizando por qué en muchos casos hay seres humanos que dentro de la congregación se sienten o minimizados o sienten que son superiores porque tienen estudios teológicos. Minimizados porque no tienen estudios de una profesión que puede compartir en el área de economía o en el área musical o en el área tecnológica, y superiores porque según ellos son los que conocen todos estos conceptos de la Biblia. Pero Dios es tan maravilloso que en medio de la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, habla con Pedro para que vaya a hablar con el centurión, que es algo así como militar, policía o una persona que está trabajando en el gobierno, en la educación, en las finanzas, en la economía, en el entretenimiento, en los medios de comunicación, en la familia, etcétera, etcétera. El hecho es de que esa unidad en la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, nos hace captar que el reino de Dios se establece en todas las áreas de la sociedad, no solo en las 4 paredes del templo. Y esto nos ayuda muchísimo también. ¿Por qué? Porque en esta época podríamos sentirnos completamente desorientados cuando decimos no podemos congregarnos en esas 4 paredes que nosotros mismos edificamos. Muchas personas, muchos pastores, líderes, congregantes, partícipes de una congregación han sido parte de poner ladrillo a ladrillo, bloque a bloque para realizar todo el lugar donde la gente se congregaba. Y entonces todos estos cambios de paradigmas es como que pueden desorientarnos o pueden en cierto momento desmotivarnos para compartir la palabra de Dios. Pero, por otro lado, Dios en toda su palabra nos anima a continuar, a seguir adelante. Y en el libro de Apocalipsis hay los saludos a las 7 iglesias en Asia. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz. Y todo sea para gracia y paz a vosotros, del que es, del que era
y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién nos purifica? Jesucristo, el único, que entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación. Y nos hizo, en ese tiempo, nos está hablando para hoy, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, es decir, aquellos que estuvieron en el grupo que le crucificaron. Y hay una canción muy bonita que escribe Jesús Adrián Romero, que dice: también estuve ahí, porque en realidad nosotros también estamos allí crucificados, nuestros pecados, pero también estamos allí entre los que le insultamos tal vez con alguna palabra soez declarada o lanzada hacia otros seres humanos. Y en este momento mismo Dios quiere llegar a sus corazones y a nuestros corazones con esta palabra para limpiar nuestra boca, como en Isaías, ¿no? Que purifica nuestros labios, que purifica nuestra mente. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y entonces nos dice en el abecedario en el que está escrito originalmente este texto, y esto les doy un poquito como un poquito de conocimiento, que es lo que uno adquiere cuando va leyendo o va estudiando la Biblia, o le van enseñando a estudiar la Biblia. En la clase que yo tomé en el entrenamiento eclesial, misionero y bíblico, tomé una clase que se llama Cómo leer la Biblia. Un profesor magnífico que no solo me enseñó cómo leer, sino que también me dio la responsabilidad de pedirle a Dios que me explique para poder compartir y también recibir de cómo Dios habla a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y en esa coinonía decirle a Dios gracias. Y aquí está explicado: yo soy el alfa y el omega, es decir, la primera letra del abecedario y la última letra del abecedario, es decir, el principio y el fin. En Juan 1 se menciona que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo ser humano, se hizo carne. Jesucristo, la palabra, se hizo vida. Aquí, en la palabra de Dios, Jesucristo viene a la tierra. La palabra de Dios se hace vida en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que fue, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Y allí comienza una visión del Hijo del Hombre. Y podemos ir mirando ciertos aspectos que nos está enseñando Jesucristo, hablando a través de este mensajero que habla con Juan, el apóstol Juan, en una isla desértica, en la isla de Patmos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Nos vamos a transportar a ese tiempo. Lo que estaba sucediendo es que los discípulos de Jesucristo estaban siendo perseguidos. Cuando Juan escribe esto, también está dando
algunas pautas entre líneas y otras muy claramente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando esta persecución está rodeando a los discípulos, a la gente que cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, a aquellos que están compartiendo la palabra de Dios, Dios mismo va compartiendo en parábolas, como nos indica Jesús cuando compartía muchas parábolas y algunos no entendían. Y sus mismos discípulos le dicen, pero ¿por qué no hablas en parábolas? Y Jesús mismo dice, es porque en este momento tal vez no entiendan, o es para que solamente quienes realmente quieren entender, van a entender. Y ayer nos sugerían leer un libro, pero en este libro había aspectos muy claros de cómo Dios habla a los seres humanos en circunstancias extremas y cómo también los seres humanos quieren manipular a otros seres humanos. Y cómo es increíble, en un caso querían apresurar para que un ser humano se vaya a otro lugar y en otro caso querían detener que esas personas pasen por el río. Y estos dos aspectos fundamentales en nuestra vida, escuchar la voz de Dios y obedecerle a Dios, no solo afectan a las personas que están a nuestro alrededor, sino a aquellas personas que al otro lado del mundo están escuchando el mensaje de Jesucristo, están escuchando el mover del Espíritu de Dios y responden a esto. Todos, el Espíritu de Dios se ha movilizado, está hablando. Y entonces es nuestra responsabilidad discernir claramente, porque en realidad puede ser el pensamiento del vecino, del tipo que pasa por la calle, de la señora que grita por la ventana, del carro que pita, del otro que pone el vocifero que constantemente quiere robar, dañar, matar, destruir el ambiente de la ciudad de Quito. Y entonces es ahí cuando decimos, Dios mío, por favor, ayúdanos, ayúdanos. Y vamos al tiempo de adoración, de alabanza, de exaltar el nombre de Dios, de leer la palabra. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. El verbo se hizo ser humano, la palabra de Dios se hizo vida. Y vamos leyendo y cuando comenzamos a leer, decimos, Dios mío, como les indiqué en el principio de esta transmisión, y que yo espero y realmente le pido a Dios que no se haya muteado el audio, les indiqué toda la explicación o comparación entre las iglesias a las que está hablando el mensaje que es entregado a Juan. Y les voy a poner la foto de esa explicación o de ese estudio, pero es indispensable que vayamos viendo y les explico un poquito para que ustedes mismos lean cada uno de esos mensajes y podamos decir que se ponga el saco al que le quede. Es decir, vamos leyendo y decimos, creo que yo he caído en esta actitud o en esta mentira, o tal vez aquí estoy, o recibir esa palabra que dice, ¿no? Dios, bien, como está en el libro de Mateo, excelente, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en la alegría de nuestro Dios, y esa es la alegría que nos fortalece. Habíamos leído hace unas semanas el libro de Nehemías y hemos estado analizando, y yo estoy segura que muchos de nosotros seguimos como en esa planificación estratégica de, a ver, Padre, ayúdame, dirígenos en este grupo, dirígenos como personas, dirígenos como familia, dirígenos como matrimonio, ayúdanos en esta área, una provisión sobrenatural y natural, un análisis, y vamos también alimentándonos de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es espada de dos filos. Y si ustedes, vamos a leer
el libro de Apocalipsis 1, 2 y 3, capítulo 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, vamos viendo, analizando, leyendo y también mirando qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de lo que está descrito allí. Como por ejemplo el momento en el que dice, yo vi en el trono y de su boca salía una espada de dos. Y entonces vamos y decimos, la palabra de Dios que sale de los labios de nuestro Rey y Salvador. Y así vamos leyendo versículo por versículo y vamos diciéndole, Padre, ¿qué me estás hablando? Espíritu de Dios, dirígeme y anoto y luego voy y vuelvo a leer tal vez en una traducción distinta o en otro idioma. Si tú tienes como idioma natal el quechua, hay Biblia en quechua y en la web no tienes pretexto alguno para decir no, pero es que a mí no. No, ahí está. Lee en tu propio idioma, lee en español, lee en tu propio idioma, lee en inglés y así vamos a ir estudiando y pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dirija y pidiéndole al Espíritu de Dios que como en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando se derrama el Espíritu de Dios, podamos ser instrumentos de compartir su palabra, de dar esperanza y que el Espíritu de Dios se derrame en todas las áreas de nuestra sociedad. Le decimos a nuestro Padre Celestial, nosotros realizamos lo que debemos realizar, compartir la palabra, obedecer a nuestro Rey Dios, movilizarnos dirigidos por el Espíritu Santo y la obra es de nuestro Rey Dios. El Espíritu de Dios tocando corazones, como en este momento está irrumpiendo en tu corazón, mostrándote cuánto Dios te ama, cuán ancho, grande y profundo es el amor de Dios hacia tu persona. Y te está dirigiendo a clamar a tu Padre Celestial y decirle, purifícame con hisopo, purifica mis labios, anhelo conocer más de tu corazón. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos.